reiniciar todo varias veces y no había problemas con el Teams. Ya, este es el archivo que mide en el fondo los tiempos de ejecución. Vuelvo a repetir, estamos midiendo tiempo de ejecución de manera tiempo, segundo, minuto, da lo mismo la cantidad de instrucciones, porque en el fondo vamos a ir midiendo poco a poco y ahí nos vamos a ir tratando de establecer que efectivamente esa medida de tiempo sí la podemos nosotros asimilar o tratar de entender como una medida de cantidad de instrucciones. No nos compliquemos mucho con ese aspecto. Así que vamos a ir probando esto. Ahí está el programa. Si yo esto lo ejecutaba, recuerden qué es lo que hacía. Iba a medir el tiempo, sacaba una estadística, sacaba los tiempos de ejecución, cuánto se demoraba. Recuerden que aquí lo que se mide solamente no es la carga de datos. Lo que se mide es lo que está encerrado entre el T1 y el T2. Porque aquí yo empecé a tomar el tiempo y aquí paré. Entonces la diferencia de esos dos tiempos me la da solamente la ejecución de esto y no la ejecución de todo lo que esté aquí arriba o todo lo que venga después. Solamente la ejecución tiene que ver con la medida de ese bloque. Ya, una vez que tenemos listo eso, vamos a probar. Aquí yo le hice una pequeña modificación, ¿cierto? Para poder ejecutarlo en línea de comando, para poder ejecutarlo, digo, directamente desde el programa. Aquí vamos a empezar a probar con qué valores quiero yo probar, con valores inversos, con valores ordenados, es decir, algunos de estos archivos. Archivos aleatorios, inversos, ordenados. Partamos por los archivos inversos, que está allá. Y ahí se supone que yo, ¿qué es lo que iba haciendo? Iba probando. Ejecutaba esto y me decía, ¿cuántos datos quiere probar? Ya, si yo quería probar 10.000 datos, le ponía 10.000 aquí y ejecutaba y me decía que se demoró 0. Entonces, ¿qué es lo que yo pedía? Que ustedes fueran anotando todos estos valores. Para 10.000, 0. Eso es lo que logramos establecer en la clase anterior. Pero dejar bien claro que efectivamente lo que estamos midiendo nosotros, en términos prácticos, este lo vamos a minimizar para que no nos moleste. Lo que estamos tratando de medir son estas cosas. Estamos analizando única y exclusivamente la burbuja inicialmente. Este código que está aquí, lo probamos nomás, y empezamos a tratar de llenar estas. Ya está todo hecho. Aquí obviamente vamos a ir llenando esta columna. Aquí es lo que le dije yo, hay que ir poniendo los valores que uno estime conveniente. Yo le puse esto como ejemplo nomás, pero está claro que nunca van a ordenar 1.000.000 de datos. Partimos de 10.000, 40.000, no sé, a donde se empieza a mover la agujita, digamos, entre comillas. Esa es la que vamos a ir midiendo nosotros. Después vamos a hacer esa misma medición para los ordenados y para los aleatorios. Es decir, tenemos que ejecutar hartas pruebas. Como ven aquí yo puse 10.000, entonces aquí 0. Después poner 20.000, 30.000. Yo voy cambiando estos valores. Eso quiero que quede claro, que no sean tan cuadrados como para poner estos valores. Recuerden que estos valores aquí no tienen mucho sentido porque no tienen la misma distancia entre ellos. Yo necesito establecer medidas un poco más comparables, de tal forma que cuando yo esto después lo grafique, lo lleve a una gráfica, la gráfica me indica a mí claramente, me dice, oye, sí, parece una parábola. Esa es lo que yo ando buscando. Pero eso lo vamos a lograr midiendo acá tiempo, midiendo. Ya me queda claro que con 10.000 no me sirve mucho, entonces debería ejecutar nuevamente y ahora preguntar por otro valor, por los 20.000. Cuando se mueva, ahí comienzo yo a medir. 0 tampoco, no me sirve. No es que no me sirva, sino que no tiene sentido marcar 0 todavía. Con 30.000, ya. De 30.000 para arriba es lo que a lo mejor vamos a empezar a considerar. El programa está ya, ustedes lo van analizando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a borrar estos valores. Ahí ustedes lo borran todo, ¿cierto? Y vamos a ir midiendo. Dijimos ya que con 30.000 algo se movió cuando digo yo se movió la agujita, es decir, que algo midió ya. Entonces ahí vamos a ver qué tan fino vamos a hilar.
Ya, partamos con, ¿cuánto dijimos? 30.000. 30.000, eso es lo que estoy probando. Y estoy probando con el archivo de datos inversos. Y con 30.000 se demoró un segundo. Uno. Vamos a probar con 40.000. Y nuevamente los datos inversos, estamos con el mismo conjunto de datos. Ustedes se dan cuenta, es poco complejo hacer esto. ¿Cuántos datos? 40.000 ahora. ¿Cuánto se va a demorar? 2 segundos. Entonces, esto yo lo voy a dejar por acá más chiquitito, ¿no? Para no... 2 segundos. Y así continúo. Así voy a continuar ahora con cuánto, obviamente con 50.000. Ejecutamos otra vez esto. También lo vamos a echar acá, si no alcanza más. La visualización en las dos pantallas al tiro al mismo tiempo, para no tener que estar cambiando a cada rato. 50.000. ¿Cuánto se demora en 50.000? 4 segundos. ¿Qué pasa con 30, 40, 50, con 60.000? Ejecutamos otra vez. 60.000. Y ahí ya se está demorando un poco más. 6 segundos. Y aquí es donde empieza el análisis de ustedes. ¿Por qué digo yo empieza el análisis de ustedes? Porque aquí arriba... ¿Y por qué puse eso aquí? ¿Por qué? Aquí tengo que ir viendo qué es lo que está pasando. De aquí a acá hay 1, de aquí a acá hay 3, de aquí a acá hay 2. O sea, aún no logro estabilizar una curva. ¿Se dan cuenta? Tengo que ir probando más datos. A lo mejor tengo que echar varios datos, probar con 70.000, probar con 80.000, de tal manera de ya que los valores se me vayan afinando un poco. Esto lo volvemos a ejecutar ahora con 70.000. Y voy a tener otro valor acá. Y después vamos a ir a graficar nomás esto, tranquilo, sí. Vamos a hacer con Excel la gráfica. 8 segundos. ¿Qué pasa con 80.000? Estos son pruebas que tenemos que hacer, o sea, y de ahí después nosotros analizar estas cosas, y eso es lo que deberíamos preocuparnos mayormente. Y analizamos acá, y me dice que se demoró 10 segundos. Y así tengo que continuar tomando estos valores. Pero ahora esto, ¿cómo lo visualizo yo? O sea, efectivamente sí se está demorando harto. Después voy a comparar con el ordenado al inverso. Ahora analicemos solamente qué está pasando acá. ¿Qué está pasando acá nomás? Entonces yo eso debiese graficarlo. La mejor manera de graficar rápidamente, si ustedes no saben, es con Excel, por si acaso. El gráfico más rápido que podemos hacer. Abrimos una planilla Excel. Vamos a agrandar acá un poco para que veamos los numeritos, ¿cierto? Ustedes pueden ver los números. Basta poner incluso los puros números. 1, 2, 4, 6. Porque yo sé más o menos cuáles son el eje X. 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6, 8, 10. Tenemos 6 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores medidos. Me da eso. Si yo quiero graficar, tomo esos. Me voy aquí a donde dice insertar. Aquí le digo graficar. Y tengo esa curva. De hecho, él me fue poniendo aquí el eje X a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ahora no podría establecer que parece una parábola, ¿no? Ni amarrado parece una parábola. ¿Creen ustedes que parece parábola todavía, no? Recuerden que No, la parábola es solamente la parte, la rama que va por el lado de los positivos. Cuando no tengo claro, entonces tengo que seguir midiendo nomás. Y siguiendo hasta encontrar
que esta curva empiece como a subir un poco. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, vamos a probar ahora qué pasa si le agregamos 90.000 y después le agregamos hasta el 100.000. Ahora ustedes dicen, sí, es latero. ¿Latero? Bueno, será 90.000 y vamos a ver cuánto se demora. A lo mejor aquí ya se establece alguna subida. ¿Sí? Estos son los análisis que yo quiero que ustedes vayan aprendiendo. Esto es saber informática en el fondo. 13. Aquí ya se provocó, parece, un pequeño cambio. ¿Eh? ¿Y qué pasa si ejecutamos con 100.000? Fíjense lo que le estoy pidiendo a un computador, ¿eh? Que haga estas pruebas. Ahora esto se va a demorar más o menos, depende del computador que tengan ustedes también. ¿Eh? Si ustedes tienen un maquinón, esta cosa se va a demorar en la nada misma. Van a hacer estas pruebas. Y se lo voy a demostrar recién. Ahora, se demoró 15 segundos. Ya. Es decir, tenemos dos nuevos valores que a lo mejor van a permitir que mi curva se empiece a ajustar un poco. Esta la eliminamos nomás, ¿cierto? A este le agregamos 13 y a este le agregamos 15 y volvemos nuevamente a marcarlas todas, volvemos a decirle insertar, volvemos a decirle que tire la... Esa es la manera más rápida de hacerlo. No, fíjense que todavía hay algo que no queda claro. Y tengo que seguir entonces ejecutando hartas pruebas. Hartas pruebas. Pero hay un pequeño problema ahí, que es latero, ¿cierto? Y eso fue lo que un compañero de ustedes me preguntó en la clase de pasada. Y esto se puede automatizar, profe, para dejar tranquilo toda esta cosa y trabajando toda una noche el computador nomás y no tenés que estar yo metiéndole datos. Y la respuesta que yo dije, sí, pues si todo es programable. Todo se puede programar. Lo que ustedes estimen conveniente, lo van a programar. Y en la medida en que ustedes estimen conveniente. ¿Qué sería interesante acá? Si ustedes se dieron cuenta, yo fui probando varias veces cuando estuve programando acá, ¿cierto? Y pedía datos de 10.000 en 10.000. Partí en 30.000 y llegué a 100.000. Y iba avanzando de 10.000 en 10.000. Tomaba primero 30.000 y probaba, ya, se ejecutó. Me tiraba unos datos y los copiaba. Después ya lo tenía que volver a ejecutar de nuevo yo, con 40.000, 50.000, 60.000 y así sucesivamente. Pero eso es un ciclo. Estoy repitiendo lo mismo. Eso lo vimos en el semestre anterior, es cierto, programación estructurada es ejecutar ciclos. Entonces, ahí el programa que se llama mide.auto.c, ojo este que está acá, que es el mismo programa, pero ya le agregamos algo distinto con sus compañeros de la otra sección. ¿Qué es lo que le agregamos? De hecho, la medida es la misma. Está midiendo lo mismo. Estoy midiendo esto mismo tal cual. Y además estoy mostrando en pantalla tal cual. Pero la diferencia está en que ahora yo les voy a meter un ciclo adicional. Por eso están un poco más a la derecha si ustedes lo comparan. Un ciclo adicional. En donde yo parto de 20.000 y llego hasta 200.000 y voy incrementando el for de 10.000 en 10.000. Es decir, en cada iteración ya yo no voy a ir a preguntarle, oye, ¿cuántos datos quieres? Sino que yo ya sé que el n parto en 20.000 y por lo tanto voy a ir a probar ahora hasta 20.000. Estoy dentro del ciclo. Le voy a tomar el tiempo a probar cuánto se demora en los 20.000. Hace toda la rutina. ¿Lo muestro en pantalla? No. Les voy a enseñar cómo hacerlo. Aquí este es un dato que está tirando pantalla. Pero ahora voy a generar un archivo de salida. No voy a ir tirando todo en pantalla porque son mucha información la que estoy tirando en pantalla. Entonces, si de hecho voy a probar entre 20.000 y 200.000, de día en 10, es decir, hartas veces, hartos datos que van a quedar mucho en pantalla y eso es complicado. Entonces lo voy a generar y lo voy a tirar a un archivo de salida nomás. Les voy a enseñar ahora cómo se trabajan los archivos de salida, sí. Con fprintf tiro toda la estadística, el archivo de salida. Y después de que hace todo eso con los 20.000, vuelve acá, como estamos dentro de un for, le suma 10.000
a los 20.000 y quedan 30.000 y vuelve ahora a calcular lo mismo para 30.000. Cuando termine, lo tira al archivo y vuelve ahora acá nuevamente y ahora le suma 10.000, ahora está con 40.000, 50.000, así hasta llegar a los 200.000. Es decir, hace hartas pruebas, hartas. ¿Con respecto a quién? Con respecto a los datos inversos. El mismo archivo, estoy leyendo datos. Voy a explicar tranquilamente el código, pero quiero que vean ustedes el resultado. El resultado es una cosa como esta. En cada uno de estos va tirando esto. Dice, la estadística de ordenamiento para 20.000 se demoró 1. Para 30.000 se demoró 1. Para 40.000 se demoró 2. Para 50.000 se demoró 3. Para 60.000 se demoró 5. Para 70.000 se demoró 6. Para 80.000 se demoró 8. Para 90.000 se demoró 11. Ojo, y él solo fue haciéndolo tranquilamente hasta llegar a los 200.000. De hecho, podría tirar incluso los datos mucho más interesantes, cosas que ustedes los pueden tomar y pescar al tiro y no tener que estar tomándolos de a uno acá para meterlo en una planilla. Para los 200.000 se demoró 48. Tengo todo esto. Esa es la idea de cómo ejecutarlo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Obviamente, nosotros teníamos un archivo de entrada que lo sacábamos acá en Lee Datos. Este es el archivo de entrada, ¿cierto? Que se llama dato inverso. Con fopen lo abríamos y rescatábamos. ¿Cómo leíamos datos desde un archivo ahora? Con fscanf. Punto. Fscanf nomás y le agregábamos cuál es el archivo que estamos leyendo acá. Capturamos. Ese es el ejercicio que ustedes tenían que revisar. Esto ya lo habíamos hecho anteriormente. De ahí capturamos. Pero yo, si ustedes se dan cuenta acá, yo tengo un nuevo archivo que se llama sal, de salida, que lo abro. Obviamente aquí lo creo como la variable, la defino. Lo abro, se va a llamar salida.txt. Aquí lo voy a poner salida 01, para que sea 8. Salida 01.txt, y ese archivo va a ser de tipo escritura, no lectura. Es decir, sobre él voy a escribir. Y lo dejo abierto nomás, punto. En cambio, el otro archivo lo abro y lo cierro cada vez para capturar datos. Ahora, cuando quiero yo escribir dentro de un archivo en el lenguaje C, bastante similar a como era en Python, la única gracia es que ahora la instrucción se va a llamar fprintf. Para escribir uno en Python normal, o sea, en pantalla, acuérdense. Para grabar en un archivo, uso no printf. Printf para pantalla. Uso fprintf, así como estaba fscanf para leer, aquí es fprintf. Y la única diferencia al string de salida es que debo incorporarle el nombre del archivo, que en teoría es el nombre lógico, que se llama sal. Que yo le pongo sal a las salidas y ent a las entradas, porque se me ocurrió, ¿no? Entonces todo lo que tire acá ahora lo va a tirar al archivo. ¿A cuál archivo? Al que yo acabo de mencionar y que acabo de crear, que se va a llamar salida 01. Si esto yo lo ejecuto, vean ustedes cómo va a ir trabajando, cómo va a ir generando todo esto. Miren. Ahí está solito trabajando, ya procesó los 20.000, los 30.000, los 40.000, 50.000. Ahí se demoró más, ¿se dan cuenta? Lo va a hacer todo en forma automática. ¿Y qué es lo que me está llenando? Este archivo. El archivo salida 01, que ahí voy a tener toda la información relacionada con esta prueba. Después cambio el archivo de entrada, datos ordenados, y le ejecuto el mismo programa y me va a generar un nuevo archivo de salida. De hecho, este debería ser llamado salida inversos, el otro se llama salida ordenados, salida aleatorios, para que me quede claro, y después comparar los tres archivos. Además, sería interesante que ustedes también empezaran a darse cuenta que pueden grabar la información
de la manera que a ustedes les es más saludable. De hecho, así como la tengo yo, no es muy, no es muy rápida de procesar, pero era para no perder la idea nomás, para no perder la sensación de que lo que tiraba en pantalla yo lo puedo ir almacenando. Fíjense que esto lo pueden dejar ustedes tranquilamente procesando y le ponen otro ciclo más y prueban todas las tres cosas que ustedes quisieran y lo pueden dejar tranquilamente procesando durante toda la noche si quieren, con más datos, hasta donde dé nomás. Hasta donde dé y cada vez se va a empezar a demorar más y más y más y más. De hecho ya estamos en los 120.000 y se está tomando su buen tiempo esta maquinita. 120.000, 130.000. Esa es la idea y va generando el archivo de salida. Después yo entonces al otro día cuando ya me levanté, cuando uno se levanta el otro día ya tienen todos los datos y los procesan nomás, los meten al Excel y empiezan a probar y todo ese tipo de cosas. Voy a parar esto nomás porque si no se va a demorar mucho más. Ustedes si quieren parar, cuando alguien quiera parar un proceso que ayer me preguntaban también, lo pueden hacer con las teclas Control C. Con eso es enviarle una orden perentoria de que deje de hacer lo que está haciendo. Si no lo hace es porque el computador ya está colgado en la memoria, en el fondo. Yo le digo Control C y ahí terminó. Y tengo que ir a ver hasta dónde grabó acá. De hecho, no alcanzó a grabar nada. ¿Saben por qué? Porque no hizo el close. Si no hace close, por mucho que yo le haya puesto, no hace nada. Pero en el fondo me hubiese dado un archivo de salida bastante similar a este. Eso. Ahí tengo todos los datos. Sería interesante a lo mejor ir abriendo y cerrando el archivo cada rato para ir grabando por pedacitos y de ahí llegar hasta dónde. Es decir, no abrirlo para escritura, sino que para de append. Entonces, cada vez que terminamos un ciclo, grabamos, cerramos y volvemos a abrir de esa forma, y hacemos F-close, abrimos y cerramos. De esa forma, si mi programa por algún motivo se murió o si le hice control C, por lo menos voy a llevar un registro de todas estas cosas que fueron haciéndose aquí, hasta ese momento. En este momento yo perdí todo, ¿te das cuenta? Perdí toda la información que yo podría haber ido generando acá. ¿Eso cómo lo podemos arreglar? Lo vuelvo a repetir, aquí estamos tratando de aprender estos trucos nomás. Aquí, en lugar de ir de abrirlo de esa forma, el archivo, ¿cierto? Cada vez que yo voy a grabar, acá, aquí a lo mejor sería conveniente abrirlo. Aquí a lo mejor sería conveniente abrir. Ah, la instrucción era esta. Ahí abrimos, pero lo abrimos como append. Y una vez que terminemos acá, entonces aquí le dicen ustedes F-close. Esto que está acá. Es poco eficiente en ese sentido. ¿Por qué? Porque está repitiendo constantemente lo mismo, pero me va a permitir a mí llevar un control y cada vez que genero algo, abro, grabo, salgo. Voy acá arriba nuevamente, procesa otro dato, abre nuevamente y ejecuta. Quiero ver si efectivamente el A me va a pescar o no, porque tengo mis serias dudas que ya hace tiempo que no trabajaba con la APEN. 20, 30, 40, 50. Y aquí si yo hiciera control C, a diferencia de lo que hice delante, acá debería tener por lo menos hasta el 40. 30, 40 y alcanzó a grabar el 50.
De esa forma no pierdo. Si mi programa igual se cae por algún motivo, por memoria, por lo menos llevaron un registro ustedes de todo lo que fue avanzando su programa. Vuelvo a repetir, aquí a lo mejor sería interesante ya no mostrar el tiempo uno y tiempo 2. A lo mejor no tiene sentido, sino que a lo mejor mostrar ahí cantidad de datos nomás y el tiempo. Y así ya es cada vez más rápido, más fácil, y mostrar incluso ya de una manera distinta, o sea, incluso para llegar después y importarlos directamente a Excel. Pero eso ya es de gusto de ustedes. Ustedes son los que generan esta interfaz, entre comillas. Y ahí podríamos ir probando cada vez más numeritos. A modo de ejemplo, yo les quería mostrar a ustedes, quiero ver si... que estoy en mi otra máquina, y yo hice las siguientes pruebas. Jugando, el otro día estuve ahí entreteniéndome. Corrí el mismo programa en la máquina que tengo acá, en el que está de fondo, que es un iMac i5, que es esta máquina que está acá. Un iMac Retina, que es un Core i5 de 4 núcleos a 3,1 GHz, con esas condiciones de memoria. Esa es mi máquina. Y quise probar cómo andaría con respecto de esta otra máquina, que este es un MacBook también, un i5, pero de 2 núcleos, de 3,1, de mucho más, de una generación mejor, y con esta memoria. En realidad andábamos los 2,8 para probar. Y quise hacer las dos pruebas, o sea, ejecutar el mismo programa en un computador y después el mismo programa en otro computador y comparar los resultados. Y esos resultados me hicieron a mí, a ver dónde lo guardé esta cosa. Es PGMs, datos, creo que tengo datos, edición. Aquí tengo las dos salidas, miren. Tengo la salida del iMac, que si yo lo abro esto, me da estos valores. Y tengo la salida de mi máquina, de la nueva. Y tengo estos otros valores. Y yo podría comparar. Por ejemplo, el iMac, que es un equipo mucho más viejo, para los mismos 20.000, estoy hablando de los mismos datos, mismas condiciones, mismo programa. Para los 20.000 primeros se demoró un segundo, esto otro nada. Para los 30.000, un segundo, un segundo. Para los 40.000, 2 segundos, 2 segundos. Y así empiezo a avanzar, pero lleguemos hasta el final. ¿Qué pasa con los 200.000? El iMac, el más antiguo, se demora 48 segundos para ordenar 200.000 datos. Esto se demoró 38 segundos, es decir, ya tenemos una diferencia de 10 segundos. Pero eso es en tiempo puro. Ahora lo interesante es tomar estos valores que están acá, estos, y medirlos y hacer la gráfica. Y lo que debería ocurrir es que efectivamente las gráficas tienen que ser similares. No tanto en los valores, sino en el dibujo. Porque ambos tienen que comportarse de la misma forma, independiente de que corrían uno en un computador más rápido que otro. Yo le pedí a algunos compañeros de ustedes que ejecutaran el programa en sus máquinas y vieran si efectivamente tenemos estos mismos resultados. Si llegamos a los mismos valores, si llegamos a comparar lo mismo, para probar. Esa es la, la propuesta base de todo esto. ¿Cómo ir organizando esto? ¿Cómo ir organizándolo? De hecho, esta es mi máquina, por si acaso, les vuelvo a repetir. Ya tengo 10 segundos de diferencia. 10 segundos. Ustedes me dirán, no, si no es nada. Chuta, pero son 200.000 datos nomás. Y si estamos creciendo de manera cuadrática,
¿Qué pasa cuando lleguemos a los 300.000? Ya no van a ser 10 segundos, va a ser mucho más. Y ahí es donde quiero que ustedes hagan esas pruebas, llenen estos ejercicios que están acá. Vamos viendo. Ahora, ¿cómo automatizamos todas esas pruebas? Si las pruebas hay que hacerlas de manera automática. Eso es lo que, para eso estamos aprendiendo informática. De hecho, yo podría tomar este programa, que ya lo tenemos ahí un poco modificado, ¿cierto? Lo voy a guardar como, para no perder el que ya tenemos. 0,1 le vamos a poner nomás, claro. ¿Y qué es lo que vamos a lograr aquí? Voy a cambiar nomás la salida. No quiero que me muestre eso. Los datos son estos que están acá, el n. Pero yo quiero dejar preparado todo esto. Eso tampoco me interesa mostrarlo. ¿Qué es lo que me interesa a mí mostrar efectivamente? Poder decir yo f'F, F, salida, aquí está el string. ¿Qué es lo que yo quiero mostrar? Quiero mostrar única y exclusivamente el porcentajes de, que es el primero, un espacio en blanco, la coma, un espacio en blanco, porcentajes de, que es el tiempo, que tenía que ser con LD, y saltarme de línea, y aquí decirle que esto es N y esto es el diff que tengo acá, este que está acá. ¿Por qué quiero escribirlo así? Miren. Ahí. Y aquí punto y coma. ¿Por qué me interesa eso? Si esto yo lo ejecuto ahora, voy a generar el archivo de salida nuevamente 1, vamos a entender. Oh, algo me falló acá. Deep time, ¿por qué me tiró un warning? No importa, ya. Vamos a parar esto. Control C. Vamos a ir viendo qué es lo que nos estaba tirando la salida. Esto que está aquí. Esto. De hecho, estaba tirando puros ceros. ¿Y por qué me estaba tirando puros ceros? No, no es porque es float, profe. Es porque es float, ¿no? Sí. Tenéis toda la razón. Es float. Ahí, LF. Y aquí, incluso, voy a ponerlo, no importa que quede feo, miren. Vamos a volver a ejecutar. Ya, ahí empezó a tirar nuevamente todo. Todo. Ya, estoy tirando. Puedo ir abriendo ya el archivo por si acaso y igual me ir mostrando lo que lleva. Hasta acá. De esa forma lo está tirando. Y solo se va llenando acá, ¿ven? Solo está mostrando. Ya vamos a dejarlo que trabaje un ratito solito nomás, ¿cierto? Para que lleguemos ahí. Y después vamos a graficar todos esos valores. ¿Y por qué es interesante lo que les digo yo? Porque ahora no lo voy a tener que volver a poner acá, a mano. Ustedes saben que hay distintos formatos en Excel, ¿o no? Hay uno que se llama el CSV, que es el que yo les he mencionado, que ya hemos leído desde Python, que son los archivos que están separados por una coma. Entonces, esos archivos también los puedo importar. Y los puedo importar rápidamente acá. Voy a esperar que termine nomás esta cosa nomás de generar datos, que es lo que nos interesa a nosotros, generar datos, esa es la pega. Generar la mayor cantidad de datos posible. Y después analizar. Si para eso les van a pagar a ustedes también, después para analizar datos. No solamente para procesarlos. Analizar qué es lo que ustedes pueden establecer de ahí.
De hecho, ya vamos a tener 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mediciones, 11 mediciones, 12 mediciones, 13, 14, 15, 16, como 18 mediciones más interesantes que las que tenían delante 10. Y puedo dejar corriendo el programa, pero por horas. Y voy a tener muchos más valores. Por eso es importante la forma en cómo almaceno mis datos. Miren, vamos ahí. Vamos ahí. Interesante, interesante. De hecho, después podemos agregar también otro signo más afuera y vamos probando qué ocurre cuando ya hacemos toda esta prueba. Y ahora hago la prueba con respecto a los datos de lo aleatorio, después del ordenado. Y dejo todo eso corriendo en una pura noche y al final pesco el archivo de texto que generé y empiezo a analizar ese archivo de texto, ¿no? Saco de un lado para otro, copio, pego y pruebo nomás. Y con eso voy a avanzar, pero rápidamente. De hecho, en 140.000 se supone que el iMac, que estoy corriendo en el iMac, en ¿cuánto vamos ya? 150. Debe demorarse 28 segundos, después tendría que demorarse 31 segundos, después 32 minutos, 2 minutos. Tendría que estar corriendo todavía como 3 minutos, 4 minutos más para que terminemos con todos estos datos. Y son las pruebas que hay que hacer, pues eso es la paciencia. Y por el mientras tanto, acá en Excel hay una cosa que se dice archivos, importar. Importar un archivo CSV. Ese es el que nosotros vamos a importar. Y vamos a decirle importar y le vamos a dar el nombre. Generalmente tiene la extensión CSV, ¿eh? Deberíamos haberle puesto esa extensión, pero da lo mismo nomás, después la podemos cambiar. Y le indicamos efectivamente que es un archivo que está separado por coma. Vamos a... ¿Cuál vamos ya? 160. Quiero llegar a algo, quiero tener estos datos, si esa es la idea. Para que ustedes mismos vayan dándose cuenta que pueden procesar. ¿Alguien tiene un i7 de ustedes? Yo tengo un i3 nomás. ¿Y alguien, y probaste el 5 acá. programita este? ¿Quién tiene i7? ¿O alguien que tenga Linux u otro sistema operativo para probar? O que corran el i3 y vean si efectivamente le da los mismos valores que a mí. Y con eso van a poder saber que efectivamente si su computador es rápido o no es rápido, qué está pasando, cómo lo comparamos realmente. Aquí estamos, esta es la comparación más burda que podemos hacer de saber el rendimiento que tiene mi máquina. De hecho, todavía ni siquiera he prendido el ventilador, ¿eh? el iMac. Eso también es una señal de que si está o no aguantando mucho procesamiento, si prende o no los ventiladores rápidamente. Voy en 180.000 y todavía el ventilador está apagadito. Imagínense que estos fueran datos reales. Imagínense que esto fuera efectivamente alguna pega. Estoy ordenando los datos de alguna empresa que son 200.000 datos nomás. Chuta. Nos demoramos mucho. Entonces tenemos que buscar nuevas estrategias, nuevas formas. Estamos por terminar ya. ¿Por qué quiero llegar a eso? Le voy a cambiar después la extensión al archivo de salida, al TXT. Le voy a poner CSV para que la importación sea más rápida. Da lo mismo, le podría haber puesto ahí acá en el programa cuando grabo, en vez de ponerle TXT, le voy a poner CSV. Sería más fácil. En 150.000 se demoró 61 segundos con un i3. ¿Y acá cuánto se nos demoraba con 150.000? De hecho ya terminó. Con 150.000, 21 segundos, miren. 29 segundos, 30 segundos. Es decir, un i5 versus un i3. El i3 casi duplicó el tiempo con respecto al i5. Ahora habría que probar un i7, por eso le decía, ¿alguien tiene un i7? Ya.
Generé el archivo, ya terminó el programa por si acaso, terminó la ejecución. Aquí están todos los datos, tengo hartos datos, que son estos datos que están acá. Yo les dije que voy a cambiarle el nombre nomás al archivo para que sea más fácil para el Excel nomás, pero siguen siendo los mismos datos nomás, le cambié la extensión. Entonces ahora voy a ir y le voy a decir ahora importar. Importar desde un archivo CSV. ¿De qué carpeta? Del Google Drive, ¿cierto? De la carpeta donde están PGMs. ¿Por qué no salen todos? No, del Google Drive. La carpeta PGMs. Y dentro de la carpeta PGM, ¿por qué no me quieren mostrar los demás? Profe, normal que vaya al Quicksort, datos inversos, sí, es muy probable. Ya. Oh. Y aquí era ese. Oh, por fin llegué al archivo. Obtener datos. De ahí me dice obtener datos. Aquí me dicen, ¿está delimitado? Sí. Punto. Siguiente. ¿Por qué está delimitado? Por una coma, no por un tabulador. Siguiente. General. Ya, formato de los datos en las columnas, general, ¿no? Finalizar. Ahí, aceptar. Y ahí están listos los datos. 20.000, 30.000, ¿se dan cuenta? Están listos. Llegar y, de hecho, ahora yo podría tomar solamente esta. Y sobre esa, insertar. Ya. Captan que ahora sí tiene una pequeña semejanza a un... ¿Por qué le pone 20.000 por el otro lado? Está siguiendo estos datos de acá. Ya, pero ahí parece, tiene una pequeña semejanza ya a un archivo, a una parábola, ¿o no? Se está pareciendo cada vez más a una parábola, ¿o no? De hecho, a ver aquí, cambiar tipo gráfico, guardar, seleccionar un gráfico, fuente. ¿Dónde tengo cambiar las propiedades? Seleccionar datos. Y de hecho, estos son los datos para allá. El eje horizontal, vamos a elegir estos. A aceptar. ¿Y por qué los pone como 60? Ah, ya. Los puso como 60.000 porque esto los escribió como números. El punto, como dice la traducción, desde los números escritos en inglés al número escrito en español, aunque ustedes vean que no hay problema, siempre hay dramas con el Excel. Por lo tanto, formato las celdas. Vamos a decir que es número y que tiene una posición decimal. Y además que no son miles. Porque ahí está hablando de millones, ¿se dan cuenta? Ah, ya, si ustedes no quieren hinchar mucho, los copiamos y los dividimos por mil, pero da lo mismo, si el numerito es lo mismo. Si de aquí sea 10, 20, 30, 40, 50, el dibujito va a ser idéntico. ¿Y ahí parece parábola? Sí, parece una parábola ya. Eso es a mejorar por si acaso. A mejorar. ¿Cómo podríamos mejorar eso? Cambiando esto. Y en vez del archivo este que sea de esa forma, dejarlo como entero nomás. Eliminar eso y grabarlo cuando grabamos. Lo grabamos como entero. Si ustedes lo graban, puede serlo a mano aquí medio latoso, si es para explicar nomás. Para que tengan ustedes una idea
de la importancia de los tipos de datos, que realmente uno no los toma muy en cuenta y dice, no, si no pasa nada, da lo mismo que sea con decimales, sin decimales. Bueno, cuando estamos usando herramientas científicas sí es importante. Para el mundo normal no, porque sabemos nosotros que todo lo que tiene que ver con, de hecho esto lo podría hacer yo mucho más, automatizarlo también, lo puedo hacer si, ¿cómo lo hago automatizado? El momento de lectura o de grabarlo lo grabo de una manera distinta, ya. Y ahora lo grabo, lo salvo nomás, ahora elimino esto, eh, voy a eliminar todo esto que está acá también, sí, y vamos a volver a importar nuevamente los datos, archivo, importar, atención para eso, archivo CSV, sí, importar, lo voy a buscar en la carpeta que yo estime conveniente, que es esa para mí, obtengo los datos, me dice que están delimitados, sí, cuál es el delimitador, la coma, no la tabulación, siguiente, formato general, sí, ahí donde tenía que haberle dicho normal, y ahora aceptar. Y ahora sí los tenemos ahí de manera mucho más normal. Entonces ahora, si yo quiero graficar este, voy a irme acá donde está insertar, gráfica, graficar de línea, y ahí lo tenemos. Ahí tenemos los valores ya, entre 0 y 60. Ahora, si yo quiero incorporarle que aquí aparezcan el eje X, es decir, estos valores, entonces botón derecho acá y seleccionar datos. Este es el eje X. Este es el eje X. Series es el eje Y, una sola serie. Por lo tanto, ahora voy a seleccionar este eje X y estamos listos. Y ahora le digo aceptar. Y aquí me ponen los valores para 200.000 por si acaso. Si ustedes se dan cuenta, ya está esbozando una parábola. ¿Lo ven o no? ¿Se dan cuenta que esboza una parábola o no? Alguien que me responda por lo menos. Profe, Ujú. Sí, oiga, profe, sí, eh, y si quisiéramos hacerlo por ejemplo, con Matplotlib, ¿se también lo podría? pueden hacer. Sí, también. Porque sí, pues, uno puede darle más diseño a las imágenes. No, no hay problema si Sí, lo... también. Sí, cualquiera. Vuelvo a repetir. Es que esto es más rápido, sí, más general. Pero si quieren usar Matplotlib también pueden hacerlo. De hecho, con Matplotlib lo que van a hacer ustedes es ir generando estas dos listas. Pero vuelvo a repetir, estamos en C. Matplotlib es de Python. Estamos evaluando cosas de C. O sea, tendrían que ustedes graficar dentro del mismo C. Esa sería ¿Y una la forma de idea. gráfica? ¿Sí? ¿Sí? Si pueden graficar en C, sí. Ustedes tendrían que buscar acá cómo graficar en C, ¿cierto? Graficar en lenguaje C, que hay varias bibliotecas. ¿Cómo graficar? Graficar funciones, código fuente incluido, con GUI, con C++. No es tan simple por si acaso, en teoría. Hay que instalar algunas bibliotecas que habría que ver si las podemos instalar o no. Y ver cuál es la que es más fácil para Python. Digo para Python, para Windows. Programación, gráficos, adaptadores, y aquí ya hay que empezar a jugar con el tipo de gráfico que usted tiene, que estas cosas es lo que le esconde el Matplotlib. De hecho, aquí tendría que incorporar la biblioteca graphic.h y después indicarle qué tipo de monitor tiene usted. Y trabajar con cosas como esta, que es mucho más complejo que esto que está aquí, en el fondo es lo que a usted le esconde el Matplotlib. Entonces habría que graficar el lenguaje C con Matplotlib. Creación de gráficas y ver si hay alguna interfaz que me permita trabajar algo un poco más simple, pero en realidad no, es complejo. O sea,
Entrar con Qt, no. Recomendación, si no queremos perder el tiempo nomás, graphic.h, graphic.h. Ahí están las funciones básicas. De hecho, esta funciona solamente en Windows. Todo lo que es Conio funciona solamente en Windows. No funciona en ningún otro lenguaje más. Pero ahí voy a buscar una biblioteca que sea rápida. No sé si habrá una más nueva últimamente. Tiene que haber una más flexible. Que eso lo vamos a ver cuando ya pasemos la parte de gráficas. Cuando veamos árboles, ahí tenemos que graficar. Ya, pueden jugar con distintos valores. Ahí tienen la gráfica. Si alguno de ustedes quisiera probar otras cosas, lo pueden probar nomás y vamos midiendo datos nuevamente y vamos copiando y vamos probando qué es lo que pasa con las gráficas. Podría ser interesante este de salida. De hecho, este era el salida 01. Vamos a probar el salida 02, que va a ser el ordenado. Voy a probar datos ordenados. De ahí vamos a leerlos. Y acá tal vez me convenga escribir int this time y aquí d nomás. De hecho, hice los cambios. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a generar un nuevo archivo, que lo único que espero es que ahora me hagan la misma pega, pero me genere aquí un salida 02.csv, también lo vamos a dejar al tiro con csv. Salida 2 csv. Y vamos a ejecutar. int this time me dice un error generado. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejan? Ah, porque aquí la cuestión no es como la función. Aquí es al revés. Borramos ese, uno de esos, borramos ese, aquí ponemos eso, y aquí ponemos eso. Es un modificador, no es una función. No es como Python. Y ahí estamos generando el archivo 2, salida 2, sería este, csv. Ahí me lo está generando ahora tal cual. Ahí está salida 1, para que vayamos viendo más o menos qué es lo que está pasando con la salida 2. Vamos a graficar los dos después. Es bastante simple, son estas pruebas. Lo que sí toman tiempo. Y toman tiempo el que uno tiene que estar ordenadamente y ir pensando qué es lo que necesita hacer. Y ir anotando por si acaso. Y ahora lo que vamos a ver si efectivamente anda bien. Y después probar esto mismo, con archivo 3, pero con los datos aleatorios. Y vamos a tener ya resuelto casi el primero. Y después lo que viene, lo que yo insisto, esta es la pega, esto es el cuadrado el cuadro que hay que llenar. Pero después viene la interpretación. Y esa es la parte interesante. ¿Qué pueden ustedes inferir de todos estos datos? Yo hasta aquí vamos bien. Ya llevamos 110 elementos. Estamos calculando 120, que me dio 17. Y acá en 120.000, ¿cuánto dio? Oh, aquí me borré uno, miren. Desapareció uno de ahí. Tengo que ser cuando yo generé y borré los datos. No sé, cuando me eché los de los 120, ¿se acuerdan ustedes cuando lo hizo, no? Eso es porque lo hice a mano. A veces se dan cuenta, cada vez que uno hace cosas a mano, dejar embarrado.
Lo que hay que hacer para eso es procesar datos, acostumbrarme a procesar los archivos usando herramientas nomás. De hecho, ya estaríamos casi más o menos. Voy a esperar esto nomás y hacemos esa prueba. Después te hacen todas las pruebas correspondientes bien hechas nomás. Después hay que hacer esto mismo para el shell sort y lo mismo para el quick sort y después interpretar. Y esa va a ser la tarea final. Yo le voy a subir después, como les dije yo, la pauta de lo que yo quiero en el informe. Que no es prueba, no es nada por el estilo, sino que es probar nomás las cosas. No es una evaluación así que tienen que estudiar, sino que tienen que trabajar y entender lo que están haciendo. Vamos a los 150.000 ya. Y lo que debería esperar yo es tener una curva bastante similar, bastante parecida, ambas. Puede que una esté sobre la otra o que estén casi iguales. Si son idénticas, están ocupando el mismo espacio, entonces significa que da lo mismo si el archivo estaba ordenado de manera inversa o ordenado de manera normal. Ahora, si pasa, una de las dos curvas pasa por sobre la otra, significa entonces que la que está más arriba toma más tiempo que la que está más abajo. Esos son los análisis que uno tiene que interpretar. Vamos a los 160.000. ¿Y cuánto teníamos acá en 160.000? 32. ¿Y acá? Sí, andan bien parecidas. Los 170.000, 35, 38, ¿ven? ¿Y por qué hay algunas variaciones, fluctuaciones? Porque efectivamente a lo mejor hay algún proceso que está corriendo en mi máquina que hace que en determinados momentos cambie un poco la velocidad. Pero más que nada es eso. Y estas pruebas uno las puede dejar haciendo toda la noche, por si acaso, probando todos los archivos, generando distintos archivos, de tal forma que después hacerlo todo en forma automática. Apretan un botón nomás y le entrega el informe completo. Que eso es el ideal, lo que andamos buscando. Ahí Sebastián mandó un archivo por si acaso. Buscar datos ordenados, ¿cierto? Le resulta casi una curva perfecta, ¿no? Por lo menos vean ustedes, sus compañeros. Profe, Sí, es que sigo teniendo la duda. ¿cuál? Es ¿Cuál que duda? en Shell Sort se ¿Mm? demora muy poco, se me demora como 2 segundos para 400.000 datos. No sé si estará bien o habrá hecho mal. No, si eso es lo que se demora el Shell. Y el Quicksort es menos todavía. Por eso les pido que hagan estos tres más o menos algoritmos, porque son más o menos los clásicos, los que siempre se usan. O sea, la burbuja que todo el mundo conoce y que funciona bien, pero tiene ese problema. Funciona muy bien, pero con pequeños datos nomás. Pero si ustedes quieren procesar mucho más, tienen que efectivamente mejorar algoritmos. Y ahí ustedes se dan cuenta que un problema resuelto con un algoritmo mucho más eficiente cambia los tiempos de ejecución, pero de una manera sustancial, o sea, llegan a asustar. Ahora, ¿por qué jugamos con la burbuja? Porque me permite a mí entender y no trabajar con tanto rato. O sea, entender cómo va creciendo esa velocidad. Que eso es lo que se supone que una de las ventajas que tiene el, el saber que tiene un crecimiento polinómico. Es decir, sí, se va a demorar, ahí terminamos, ya. Sí, se va a demorar, pero yo puedo ir estableciendo qué va a pasar con el crecimiento. Voy a hacer lo siguiente, voy a insertar acá una nueva, voy a importar otra vez un archivo CSV, eh, salida 2, obtener datos, siguiente, borramos ese, dejamos coma, borramos ese, siguiente, finalizar, aceptar. Ya, aquí yo voy a copiar esto que están acá nomás, pero ¿cuál es el que nos falta? El 120, ¿cierto? Voy a copiar eso, voy a pegarlo en esta otra. ¿Y hasta dónde llegué? Copiando acá. Hay dato que falta, ¿no? Si yo copié hasta el 110 nomás.
del 20.000 hasta el 110. Del 20.000 hasta el 110. ¿Y por qué me llega hasta el 15? Porque, profe, en la otra tabla del 80.000 se pasa el tiro al 110.000, creo, o al 100.000. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Me falta el 90. Me falta el 90 también, pues. ¿Y por qué me faltan esos valores? Creo que me eché algunos datos. Ya, eso es por meterle mano a los archivos. Voy a tener que probar y correr todo de nuevo, porque aquí deberíamos tener. Pero los tengo acá acá los tengo anotados en el hit. En el hit está el salida.txt, que es el mismo. Salida.txt, que era, ¿cuál es que nos falta? Dijimos, el del 90.000. 11. Vamos a bicicletear los datos, que esto no hay que hacerlo cuando hacen investigaciones. 80, 90.000, 11. Y el otro que me faltaba era el de 120.000, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 120.000. Esto es lo que los investigadores llaman cocinando. 120.000, que le cuadren los datos. 18. Ya. Guardamos este. Ya, ahora nos vamos a los Excel. Vamos a borrar todo nuevo. Vamos a borrar todo esto en Excel. Yes. Vamos a decir insertar. A insertar. Vamos a decir importar. Importar. Archivos CSV, sí, importamos. ¿Cómo se llama el archivo CSV? El salida, obtener los datos. Le decimos que sí, le decimos que son coma y no son tabuladores. Le decimos siguiente, finalizar. A aceptar. Y ahí tenemos, ahora están correctos, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Vámonos a otra hoja, que esta ya la habíamos hecho, así que ahora tomamos estos normales y los copiamos y los pegamos acá. Ya, y ahí tenemos los mismos datos. Y ahora vamos a graficar las dos curvas. Yo puedo marcar todo esto ahora y le puedo indicar ahora insertar ese gráfico. Y aquí sale algo raro, salen tres series. Las series son los ejes Y. Este es el eje Y, y este es el eje X. Eso yo tengo que modificarlo acá. Me voy acá y donde le digo seleccionar datos. Acá en seleccionar datos, la primera serie, esta la tengo que eliminar, porque esa no es serie, que esta está acá, ese es el eje X. Por lo tanto, la saco de ahí. Y debo agregar acá, ahora, el eje Y. ¿Y cuál sería el eje Y? S. Aceptamos. Y ahora tenemos las dos curvas ahí. Si ustedes se dan cuenta, las dos curvas van bastante similares. Algunos efectos. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista de la interpretación de nuestros datos, significa que si yo trabajo un conjunto de datos ordenados y uno inversos, en realidad el algoritmo se comporta casi similar. No hay mucha diferencia. Donde lo más probable es que haya mucha diferencia en si generamos el tercer archivo y en lugar de datos ordenados y no inversos, el 3, que sean el que está datos aleatorios, así le hemos puesto,
aleatorios. Aleatorios. Y si esto ahora lo ejecutamos y hacemos la misma prueba nuevamente, vamos a ver, y con eso estaríamos terminando, por si acaso, ver el análisis completo para un solo conjunto de datos. Ustedes van a llenar todos estos datos, todo como corresponda. Y la pregunta es, antes de que ustedes sepan el resultado, ¿qué creen ustedes que va a pasar con la tercera curva cuando yo ya me digo que estos serían los datos, estos serían los números en la serie 2, la salmón, son los datos inversos. La serie gris son los datos ordenados. Si ustedes se dan cuenta, los datos ordenados tienen casi un comportamiento tranquilo, inverso un poco más. ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahora cuando yo copie acá los resultados con los datos ordenados o de manera aleatoria? Es decir, cuando el archivo no está ordenado de ninguna forma, sino que tiene números aleatorios. ¿Qué creen ustedes que va a ser un comportamiento? ¿Va a andar por aquí mismo? ¿Va a estar un poco más arriba? ¿O va a estar un poco más abajo la curva? ¿Qué es lo que les dice? Es imposible, o sea, se puede hacer cálculo, como dice Sebastián, tomar el tema de valores decimales, pero recuerda que lo que el diff time en el fondo es un conteo nomás. Ese es el número. Después lo puedo llevar a decimales, sí, pero en el fondo es un conteo. Ese es el tiempo en el computador. Ciclos de reloj. ¿Alguien va a preguntar algo? Darle respuesta a lo que dije yo, si va a pasar, va a ser igual, va a pasar más arriba, va a pasar más abajo. ¿Qué creen? Pasa más arriba. Más arriba, ¿qué significa? Que se va a demorar más, ¿cierto? Pero debería tener una forma parecida. Una especie de parábola Yo imagino que que va a ser un algunos poco más podrían arriba, decir. pero si tampoco se va a escapar ni nada, o sea, igual va a conservar la Va a misma andar curva, bastante. pero debería ir un poco más arriba. Puede ser, sí. Y después ustedes pueden probar con mucho más datos y afinamos más. Pues en vez de ir de 10.000 en 10.000, a lo mejor podríamos ir de 5.000 a 5.000. A lo mejor ahí la curva sería un poco más suave y ya no llegar hasta los 200.000, sino que llegar hasta los 400.000. Y ir generando todo en forma automática al tiro. Profe, y para el millón de datos, más o menos, ¿cuánto se demoraría? No creo que te corra el millón de datos esta cosa. Ahí podrían establecer ustedes. Dioses. ¿Por qué no va a funcionar? Porque lo más probable es que en Windows te reclame porque se quedó sin memoria. O sea, abrir o sea, reservar memoria para un arreglo de 1.000.000 de datos, a veces el Windows no lo soporta. No sé cómo están ahora las nuevas versiones de Windows, pero es muy probable que no soporten abrir 1.000.000 de datos. Un arreglo de 1.000.000 de datos. A mí se me cayó. Sí, se cae. Por eso digo yo. Yo estuve haciendo las pruebas Y hasta se los deja 500.000 funcionar. gigas sin problema. Y de ahí para arriba se pone complicado ya. Y los tiempos van a crecer mucho y además se les va a caer. Eso está claro. Lo mismo, tengan cuidado con en Windows siempre que procesen se les van a empezar a caer porque el shell sort se muere mucho, sino que se va a caer porque la memoria no aguantó poder tener 1.000.000 de datos en memoria, el Windows. Ojo con eso. Hay una cosa muy interesante que pasa con el Quicksort, que ustedes mismos van a tener que darse cuenta. Ahí, haciendo este análisis, también hay un momento en que se cae. Y tienen que tratar de descubrir por qué. ¿Cuándo se cae? ¿Por qué si se cae en ese caso? Por eso hay que ser muy ordenado para llevar esta cosa e ir anotando acá. Y ahí ustedes van a volver, hoy se me cayó aquí, ¿por qué se me cayó acá? A lo mejor será por la cantidad de datos, o será porque viene en orden inverso, o será porque viene ordenado. ¿En cuál de estos se me cayó? Y ese es el análisis que ustedes deberían acostumbrarse a desarrollar, a realizar. Eso es hacer ingeniería, analizar datos, pero usando herramientas como esta, o sea, no haciendo todo esto a mano. Imagínense que yo esto ya lo tengo bastante controlado el tema ya. De hecho, podría haber hecho todas las pruebas al tiro. Podría haber abierto 3 archivos, salido 1, 2, 3, y haber probado
el mismo dato 3 veces, se va a demorar mucho más, pero habría generado de una sola vez los 3 archivos de salida. Sería interesante ver eso, o a lo mejor en un puro archivo ir dejando las columnas para los lados. ¿Y se podría? Sí, se puede. Ojo con eso. Les voy a dejar un ejemplo después de cómo hacer todo esto de un solo paraguaso nomás, que deje todo y genere el archivo de salida separadito por coma, con todas las cosas y llegar después e importar un solo archivo en Excel y graficar al tiro. Pero eso ya es porque se me ocurrió ir programando. Eso es programación. Para eso le estoy enseñando a programar todas estas cosas, para que ustedes después no tengan que perder tiempo en otras situaciones raras, sino que se tiran nomás y programan. Si para eso usemos el computador, para eso le estoy enseñando yo a programar, para que automaticemos ciertas tareas. Imagínense cómo estaban delante yo poniéndole 50.000, 60.000, 70.000, 80.000. Y ahora todavía sigo haciendo cosas manuales. Pero después les voy a subir una versión automatizada en que lo único que les va a preguntar en cuál quiere comenzar, a dónde quiere terminar y de cuánto quiere ir incrementando. Y él va a generar los archivos solitos. Un solo archivo para llegar y leerlo nomás en Excel y poder graficarlo. Incluso si lo hacen así, lo pueden graficar en Python si quiere alguno día seguir jugando. Ya, terminó con las 200.000 y sería la última análisis que vamos a hacer. Voy a abrir otra pestañita acá, ¿cierto? Voy a importar el archivo que nos falta. Esto también se puede hacer todo esto en un puro archivo nomás. El archivo 3, obtener datos. Le digo que siguiente. Le digo que es por coma y sin tabulación. Le digo que siguiente. Le digo que finalizar. Y le digo aceptar. Y ahora tomo estos, los copio, los meto aquí en la hoja 1, porque ahí es donde voy a ir graficando. Los voy a pegar. Ya, y ahora elimino esto. Si ustedes quieren, ahora en forma Excel también puede ir agregándole columna a esta cosa. Voy a graficar e insertar un gráfico de este gráfico. Tenemos las 3 ahora, pero no me sirve esas, por lo tanto voy a ir a eliminar, seleccionar datos. La primera serie es la que tengo que eliminar y la primera serie es la que tengo que agregar acá. Ahí están las 3 curvas. Las 3 curvas son bastante similares. Lo único que pasa es que la amarilla, que es la última, que es los datos series que aquí son los datos ordenados, ¿cierto? Esta es los datos inversos, ordenados, y esto es los datos aleatorios. Los datos aleatorios andan un poquitito más arriba nomás de lo que yo esperaría. Pero tienen el mismo comportamiento. Se dan cuenta que tiene un comportamiento que parece que fuera cuadrático. Podría probar, sí, agregar más datos y más datos, y voy probando siempre. Y voy generando de esa manera mis archivos. Y puedo generar después de en una sola pasada, el archivo completo, con los datos que yo quiera, desde el 20.000 hasta el 400.000, subiendo de 5 en 5, por ejemplo. Y dejo corriendo el programa nomás una hora completa y después voy a analizar el archivo nomás, el archivo de salida. Eso es la pega que yo quiero que ustedes aprendan a hacer. Esa es la pega. Les voy a dejar un programa que hace toda esa pega junta, para que ustedes lo ejecuten. Se lo voy a subir al GitHub.
Terminando la clase lo hago y sería todo más o menos por hoy día. No sé si tienen alguna pregunta. Traten de hacer estos mismos ejercicios ustedes y graficar sus propios computadores, vean cómo les va, si es lento, y ahí van a poder decir, chuta, en realidad, ¿qué pasa si mi computador tenía 8 gigas y yo tengo 8 y le agregué 16 gigas? ¿Tendrá que ver la memoria en esto? ¿O el disco duro más rápido tendrá que ver algo así? Entonces voy entendiendo ahí el comportamiento de cada dispositivo que yo tengo, desde el punto de vista de la programación. Así que esperaría, si alguno de ustedes tiene un i7 o un i5 con más núcleos, no sé. O probar esto mismo, porque estos valores que yo he mostrado acá, miren, estos valores que yo tengo acá, son los valores que yo he logrado en mi máquina, que es un iMac con 8 GB RAM, con 4 núcleos, pero de los antiguos. Pero además en un sistema operativo distinto. ¿Qué pasa con un sistema operativo Windows? ¿Cómo andaría con Windows? ¿O qué pasa si esto lo ejecuto en un Linux? ¿O qué pasa si esto mismo yo lo ejecuto en mi otro computador? ¿Tendré los mismos resultados? Lo que esperaría yo es que las curvas estas sean similares. Que por lo más probable que anden por acá, pero que tengan el mismo comportamiento o anden por acá abajo. Si están por acá, significa que su computador es más lento. Si están por acá abajo, significa que su computador es más rápido. Eso es lo único que podríamos establecer. Ni siquiera analizar el comportamiento del algoritmo, la burbuja, sino que estamos... el comportamiento de un determinado algoritmo nomás me permite a mí identificar la velocidad del procesamiento que tengo yo. Así que los dejo hasta aquí, muchachos. Voy a parar de grabar, apenas termine, subo esto y subo el programita ese que quiero que ustedes lo prueben. Profe, Sí.